suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer, qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Grande, grande es el poder de Dios. Ven, ven, ven a Jesús. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer, qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es. Ok, hermanos, a todos muy buenas noches. Qué bendición poder estar reunidos o conectados un día más. Espero que estén bien, hermanos. Siempre es nuestra oración que Dios los esté cuidando a cada uno de ustedes, que estén bien en sus hogares, confiando, siguiendo fieles a nuestro Señor. Vamos a orar, por favor, le animo, y vamos a empezar después de esto. Amado Dios, agradecerte, Padre amado, por tu inmenso amor, por tu cuidado fiel. Rogar solamente tu perdón, Dios, en nuestras vidas, porque te fallamos muchas veces. Y suplicamos, Dios, que en tu gracia, en tu favor, en este tiempo nos puedas ayudar a entender las verdades de tu palabra. Bendice a cada persona, Señor, te ruego, que está conectada, y a los que Dios van a ir uniéndose también. Que tu palabra sea propicia al corazón de cada uno de ellos, especialmente de aquellos que todavía no te conocen, Dios, como su Salvador. Bendice tu palabra y todo lo suplicamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Les damos una bienvenida especial una vez más a cada uno de ustedes, hermanos. Bienvenidos a esta transmisión de la palabra de Dios. Como ya pueden ver en el título, el tema de esta noche tiene que ver con un tema evangelístico, y este domingo y el próximo estaremos hablando de este tema acerca de nacer de nuevo. ¿Listo? Vamos a ver cómo es que la palabra de Dios nos enseña respecto al nuevo nacimiento que cada persona debe de experimentar. Vamos al libro de Juan capítulo 3 versículo 1. Les ruego me acompañe. Juan capítulo 3 versículo 1 en adelante. Vamos a buscar este texto. Si tiene su Biblia en su mano, dispuesto para anotar, para subrayar, no es muy sabio escuchar una predicación sin poder subrayar algunas cosas que al final se nos pueden olvidar, e incluso que al final va a ser de bendición para otras personas también, ¿ok? Juan 3, versículo 1, la palabra de Dios dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, ¿ok? Un principal entre los judíos. Versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, dice, si no está Dios con él. Versículo 3, respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo
mira por favor, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Ok? Entonces, este personaje muy interesante, vamos a disfrutar de este tiempo de conocer cómo es que él, siendo un hombre religioso, sintió la necesidad de tener un encuentro diferente con Dios. ¿Ok? Este fariseo se llamaba Nicodemo. El nombre de Nicodemo significa vencedor o victorioso del pueblo. Entonces ya su nombre de por sí era muy peculiar. ¿Ok? Este hombre era fariseo. Siendo fariseo, entonces era un grupo religioso muy estricto en cuanto al guardar la ley. Entre todo el pueblo judío, este grupo religioso era un grupo muy estricto. Había también escribas y otros grupos más, pero los más apegados a la ley en cuanto al cumplimiento de la ley, entonces eran los fariseos. Y la Biblia dice que este hombre era principal entre los judíos. Versículo 1 dice que era principal entre los judíos, lo que significa era que es un miembro del Sanedrín. El Sanedrín era como el poder judicial del pueblo judío, conformado por 70 hombres, y él era uno de ellos. Entonces, era un hombre que tenía una posición muy elevada, como la de un magistrado en este tiempo. Entonces, miembro de la Corte Suprema de Justicia del pueblo de Israel. Así que no era un hombre común y corriente, era un hombre prominente, era un hombre muy importante. Entonces, la Biblia dice que versículo 2, sí dice que vino a Jesús de noche. Él quería tener un encuentro personal con Jesús. Debe llegar el momento en la vida de cada persona en la que podemos tener y debiéramos tener un encuentro especial con Cristo Jesús. Para este fariseo, ese tiempo era un día por la noche. Algunos creen quizás por vergüenza o por temor, siendo fariseo, buscando a Jesús, no hablaba bien de su reputación, de sí mismo. Algunos creen que quizás simplemente no podía dormir en la noche preguntándose, ¿quién es este hombre? ¿Por qué hace milagros? ¿Por qué hace tantas señales? Si en caso viene de Dios, entonces tiene explicación, pero si en caso no viene de Dios, ¿cómo puede hacer estas cosas? Y fue y acudió a Jesús. Entonces, siendo fariseo, una vez más, eran muy celosos en guardar la ley. Pero lo malo es que habían hecho de muchas tradiciones leyes, los cuales la Biblia no apoyaba. Y allí viene el problema de los fariseos, incluido él. Esos fariseos entonces habían hecho de tradiciones humanas reglas demasiado estrictas para cada actividad del pueblo judío. Entonces Jesús los confrontó muy a menudo. Si puede revisar en su Biblia, Mateo capítulo 23, podemos encontrar cómo es que Jesús los confronta durante todo el capítulo. De forma muy severa los confronta. Entonces Él les reprendió. Entonces fue en contra de ellos muchas veces usando adjetivos como hipócritas o generaciones de víboras. Porque siendo religiosos tenían muchas falencias. Entonces, y lo peor de ello es que no tenían una correcta y verdadera relación con Dios. Por ejemplo, en Mateo 23, en el verso 3, ellos enseñaban, dice Jesús, cosas difíciles que ni siquiera ellos mismos hacían, pero sí demandaban que los demás puedan hacer. Ellos eran muy estrictos con los demás, pero ellos mismos no cumplían con aquello que ellos enseñaban a los demás. En el verso 5, la Biblia dice que ellos hacían obras para ser vistos de los hombres. Les encantaba ser vistos de los hombres, aun su forma de vestir, las filacterias, eran ropas espléndidas, impresionantes, queriendo demostrar a los demás que aun su vestimenta era única y especial. Más adelante dice que hacían oraciones en público para ser elogiados. En Mateo 6 también vemos esto, cómo es que ellos hacían oraciones en público para ser vistos de los hombres y la gente los pueda elogiar o aplaudir, o aun cuando daban limosna, escucha esto, en Mateo 6:2, ellos hacían tocar trompeta. Esto era una locura, pero es lo que ellos hacían tocar trompeta cuando daban una limosna a un pobre, para que todo el mundo voltee a ver quién estaba haciendo este acto.
Les gustaba llamar la atención. A este grupo pertenecía Nicodemo. No solo eso, más adelante, verso 6, amaban los primeros asientos en las cenas, en los banquetes y también en la sinagoga. Les buscaba el prestigio, la posición, y cuando llegaban a una cena, a un banquete, buscaban muy rápidamente los primeros asientos, porque eran asientos de prestigio. Los mejores invitados se sentaban allí, y cuando llegaban a la sinagoga era lo mismo. Buscaban siempre la posición. Su corazón estaba dado hacia estas cosas, hacia el orgullo, la arrogancia. En el verso 7, amaban, dice, recibir los saludos en las plazas, saludos respetuosos, como por ejemplo rabí, y la gente les llamaba rabí, y a ellos les encantaba ese tipo de salutaciones, e iban a las plazas a propósito, para que la gente les dé esos saludos respetuosos, porque ser fariseo era lo mejor en ese tiempo. Todo niño judío pequeño podría anhelar diciendo, un día yo quisiera ser papá un fariseo, porque tenían dinero, tenían posición, prestigio, el respeto de la comunidad, en fin. Luego dice, versículo 13, Jesús les dice directamente, y lo voy a leer, Mateo 23, verso 13, dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Fíjate cómo les dice Jesús, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Versículo 14, la Biblia muestra que ellos eran avaros. Dice la Biblia, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, como pretexto hacéis largas oraciones, y por esto recibiréis mayor condenación. Esos hombres eran avaros y se aprovechaban de las mujeres viudas. Buscaban apropiarse de sus casas, de sus posesiones. Entonces eran muy avariciosos, por eso eran muy adinerados, adquirían su riqueza de forma ilícita. En el verso 15, mira cómo le dice Jesús, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. La expresión ay habla de pobres de ustedes, van a recibir condenación, pobres de ustedes por lo mal que están haciendo. Verso 16, ay de vosotros, guías de ciegos, les dice a los fariseos. Verso 19, necios y ciegos. El mismo Jesús sigue hablando y diciendo cosas contra ellos. Verso 23 les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, mira, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo, dice el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, ¿sí? El diezmar era necesario, pero dice, sin dejar de hacer lo otro, el practicar la misericordia, la fe, en fin. Verso 24, guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Se fijaban en las cosas pequeñas, pero lo más importante, que era amar a Dios o amar a los demás, no lo hacían. Hacían todo al revés. Versículo entonces 26, fariseo ciego, le dice Jesús, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Verso 27, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que sois semejantes, dice, a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas, dice, por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Entonces, obviamente, el ser un fariseo para Jesús era lo peor. El ser religioso, guardar toda la ley, pero no tener una relación correcta con Dios, no amar a Dios y no amar al prójimo, porque ellos se aprovechaban del prójimo, era lo peor que podía pasar en ese tiempo. Y los llamó hipócritas, ciegos, necios, generación de víboras, sepulcros blanqueados, por fuera hermosos, por dentro están podridos, llenos de inmundicia. Jesús no se reservó palabras para con ellos. Entonces, obviamente este judío, este fariseo, necesitaba una transformación en su vida. Y él lo sabía, por eso fue a Jesús. Por eso acudió a Jesús a buscar respuestas. Entendía que en su vida había un gran vacío, porque aunque tenía dinero y tenía posición y prestigio y respeto, no bastaba en su corazón. Lo mismo es el día de hoy. La razón por la cual muchas personas vienen a Cristo Jesús es porque reconocen esa necesidad, ¿sí? De que sus vidas están en muchas formas vacías. En el verso 33, Mateo 23, 33, les dice Jesús, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis a la condenación del infierno?
Entonces, obviamente, ellos están arruinados. Su destino de estos hombres religiosos, que aunque cumplían toda la ley y eran muy estrictos en cuanto a la ley, escuche, estaban condenados al infierno. ¿Sí? Vestían como religiosos, no había día de reposo que dejaban entonces de congregar en las sinagogas, cumplían muchas cosas, eran maestros de la ley, en fin. Pero cuán apartado estaba el corazón de ellos. Con razón dijo Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Fue lo que profetizaba respecto a estos hombres, y Jesús lo dijo también en los evangelios. Su corazón estaba lejos de Dios. Su corazón estaba puesto en ellos y todo giraba en torno a ellos. Entonces, Nicodemo pertenecía a este grupo tan pero tan terrible, ¿sí? Tan descarado muchas veces, lastimando a las personas, humillando a las personas, buscando aprovecharse de ellos. Así que, si siendo religiosos eran así, imagínense cómo estarían el resto del pueblo. Si siendo religiosos, conocedores de la ley, de la palabra de Dios, de la ley de Moisés, siendo conscientes de todas estas cosas y practicaban todo esto, imagínense cómo estaba el resto del pueblo, la sociedad, las demás personas, las familias comunes y corrientes. Otra vez, la realidad no ha cambiado el día de hoy. Lo triste es que muchas personas han encontrado en la religión cierto refugio, pero sus vidas no distan, no son tan diferentes como las personas que no son creyentes. No hay diferencia. Y Jesús entonces sabe que lo que se necesita es lo que a continuación está a punto de ocurrir. ¿Qué? Mire conmigo versículo 3. En el verso 2, recuerda, le dice Nicodemo, Rabí, le dice: sabemos que has venido de Dios, sabemos que tú vienes de Dios. ¿Ok? Porque nadie puede, dice, hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo sabía, era obvio, Jesús hacía milagros. ¿Cómo puede hacerlo si Dios no está con él? Acudió a Jesús para buscar respuestas. Y versículo 3, Jesús le dice: de cierto te digo, subraye esto en su Biblia, por favor. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús no toma tiempo para responder su pregunta en especial, o posiblemente quiere abordarlo de forma diferente, pero le dice: Nicodemo, para que puedas entender todas las cosas que están pasando, que yo hago señales y todo, tienes que volver a nacer, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo, y allí entonces la solución para la vida de Nicodemo. Ese vacío que él tenía, porque obviamente él era consciente, él podía practicar todo lo que hacía, pero él sabía que había algo más allá, que algo de Dios había en Cristo Jesús, que él no podía dejar de aprovechar. Así que él reconoció su necesidad de poder tener un encuentro personal con Cristo Jesús, ¿sí? Entonces Dios lo que quiere es que el ser humano, usted y yo, escuche por favor, podamos experimentar un nuevo nacimiento. Que todos, niños, adultos, adultos mayores, todos podamos experimentar un nuevo nacimiento. Fue lo que le dijo a Nicodemo. Nicodemo no era tan jovencito, él era un hombre mayor, pero Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. Sí, tienes que nacer de nuevo. Así que él reconoce, si tú vienes de Dios y las cosas que haces es porque Dios está contigo, entonces obviamente tienes respuestas para mí. Y Jesús se lo dio muy rápidamente. Nicodemo reconocía: tengo dinero, tengo prestigio, tengo todo lo que puedo desear, pero necesito de Jesús algo. Y Jesús inmediatamente le dice: yo sé lo que necesitas. Necesitas nacer de nuevo. Toda la religión de Nicodemo, todo su asombroso estudio, porque para ser un fariseo, escucha hermano, ellos se preparaban arduamente, tenían estudios muy estrictos, sería quizás el equivalente a catedráticos, hombres muy preparados, por años de estudio llegaban a obtener ese título muy respetado, observaban la ley. Entonces, pero Jesús le dice, escucha, nada puede reemplazar la necesidad, Nicodemo, de que nazcas de nuevo. No me importa si eres fariseo, si sabes toda la ley, no importa cómo vistes, no importa si eres miembro del Sanedrín, eres el hombre más importante de Israel.
nada reemplaza el que nazcas otra vez. Tienes que nacer otra vez. Todo eso es nada. Todo lo que tienes para mí es nada. Tu vida tiene que volverse a iniciar en mí. Por el contrario, la situación de Nicodemo más bien urgía que él pueda darse cuenta que tenía que nacer de nuevo, que su vida tendría que ser otra. Escuche, Jesús no vino para poner un parche en la vida de las personas. Jesús no vino para remendar la vida de las personas. Él no vino para solamente hacer algo superficial. Él vino para hacer una transformación de completo. Y le dice Nicodemo, mira, solo tienes que hacer esto y estás bien. No, le dice, tienes que volver a nacer. Jesús no viene a traer parche a nuestras vidas. Él no viene para remendar nuestras vidas. Él no viene para hacer reconstrucción de lo que ya hay. Él dice, no, vamos a hacer una vida de nuevo. Lo que cada persona necesita en este mundo y en este tiempo es un nuevo nacimiento, literalmente un nuevo nacimiento. La mayoría de personas no se percatan de esta necesidad. La mayoría de personas están muy cómodas donde están y se refugian tras su religión también. Pero la Biblia nos dice esto en Efesios capítulo 2, Efesios 2, versículo 1 hasta el versículo 3. Y Él os dio vida a vosotros, dice Pablo, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme dice al príncipe de la potestad del aire. Versículo 1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Cuál es la condición de las personas? Están en una situación como la de Nicodemo, están muertos y tienen que nacer de nuevo. ¿Listo? Estaban bajo el control, el poder, dice, de la potestad del aire. Así era nuestra vida, así es nuestra vida. La vida del ser humano es una vida muerta. Sin Dios no hay vida. Si usted no tiene a Dios, no tiene una comunión personal con Dios, no disfruta de Dios, de una relación muy preciosa, cercana con Él, usted no tiene vida. Usted tiene que nacer en una vida nueva para tener con Dios una relación preciosa de padre e hijo y abrazar a Dios cada día y refugiarnos en Él y recibir su guía, su cuidado, su dirección y, ¿por qué no?, algunas veces su disciplina, su azote, porque lo necesitamos. Así que la situación del mundo, como la situación de Nicodemo, era irremediable. Si Jesús hubiera sido doctor, entonces Él está auscultando a Nicodemo. Lo auscultaba, lo miraba y le hacía abrir la boca y todo, diciendo, Nicodemo, estás arruinado, no hay remedio para tu situación, estás hundido en tu pecado. Eres un hipócrita, eres un egoísta, eres un avaricioso, te aprovechas de las personas, eres rebelde, en fin. No hay opción, no hay remedio, tienes que nacer de nuevo. El diagnóstico era claro, el diagnóstico era uno solo, tienes que volver a nacer, no hay otra opción. Entonces, Nicodemo, escuchen, no fue un caso especial. Que lo que Jesús le dice a Nicodemo, se lo dice también a usted. Usted es ese Nicodemo. Usted es la persona que quizás hasta este tiempo no puede reconocer, que usted no puede seguir con su vida como la está llevando, que necesita volver a nacer y tener una vida nueva y diferente en Cristo Jesús. ¿Sí? Así que el diagnóstico también es el mismo para usted y para mí. Tenemos que volver a nacer. Tiene que haber en nuestra vida un nuevo nacimiento. Nicodemo no comprendía bien. Versículo 4. Nicodemo se pregunta, léalo por favor, Juan 3, versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre, dice, nacer siendo viejo? Obviamente él era mayor. Y dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Claro, él todavía lo está entendiendo en función de términos terrenales. Él no comprende el hecho de que ese es un nacimiento espiritual, un nacimiento de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro espíritu. El hecho de nacer físicamente, pues, no tiene mayor relevancia. El nacimiento del cual Dios está preocupado es del nacimiento, del nuevo nacimiento de nuestro corazón. Entonces Dios quiere que toda persona pueda reconocer lo mismo que Nicodemo tenía que entender. Luego le dice, versículo 5, Jesús le dice, de cierto, de cierto. ¿Recuerda la expresión de cierto, de cierto? Lo único que significa es que Jesús quiere hacer un énfasis.
De cierto es ponerle énfasis. Es como, escucha, presta atención. Entonces le dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, para que Nicodemo entienda bien, le dice, tienes que nacer del agua y del Espíritu. ¿Ok? El nacimiento del agua, el agua es la palabra de Dios. Ya desde el Antiguo Testamento, la figura del agua es una figura de la palabra de Dios. En el Salmo 1 podemos ver, el que se deleita, medita en la ley de Jehová, será como dice uno que está junto entonces a un arroyo de agua. Esa agua es la palabra de Dios. Entonces estamos plantados en un costado de esa agua y nos hace árboles fuertes, cristianos fuertes cada vez más. Vamos a ver algunos textos que refuerzan esta verdad. El agua es la palabra de Dios. El libro de Efesios 5:26. Anótelo si en caso no puede buscarlo rápido. Efesios 5, verso 26. Dios nos purificó, fíjese, en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, aquí el agua es la palabra de Dios. Dice Pablo, Jesús nos purificó, nos limpió con el lavamiento del agua. ¿Cuál agua? Y él mismo dice, por la palabra. ¿Ok? El agua es la palabra. Le dice Jesús a Nicodemo, tienes que nacer del agua, de la palabra, de lo que te estoy diciendo. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, dice, sino de incorruptible por la palabra que vive y permanece para siempre. Siendo, dice, renacidos, entonces por la palabra. Somos renacidos, hemos vuelto a nacer. Fíjese en el versículo. Somos renacidos por la palabra. ¿Qué es lo que nos hace renacer? ¿Qué es lo que nos hace volver a nacer? La palabra de Dios. ¿Ok? La predicación de la palabra de Dios. Mire conmigo Tito capítulo 3, verso 5. Tito 3, 5. Nos salvó no por obras de justicia que podamos hacer. No somos salvos por obras. No me voy al cielo porque soy bueno. No recibo vida eterna porque hago buenas acciones. La Biblia es clara, no por obras. Dice que nosotros hubiéramos hecho, fíjese, sino por su misericordia. Una vez más, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El lavamiento. Otra vez es la palabra de Dios y el Espíritu Santo los que nos hacen nacer de nuevo. Uno no nace de nuevo por solamente leer la Biblia. Uno no nace de nuevo simplemente por venir a una iglesia. Uno nace de nuevo por la fusión de la palabra de Dios más el Espíritu Santo en mi corazón me hacen nacer de nuevo y ser una nueva criatura en el Señor. ¿Ok? Y mi vida empieza otra vez y tenemos, por así decirlo, un nuevo cumpleaños, una nueva vida con nuevas metas. De allí en adelante no existe, no hay pasado, todo es presente. El pasado Dios lo borra porque mi vida vieja queda atrás. Dios lo deshace, lo desaparece, pero todo ahora es presente, todo es en función de lo que tengo que disfrutar y lo que vendrá todavía en bendiciones en la presencia de Dios. Así que Dios quiere que usted nazca de nuevo por la palabra que está escuchando ahora y por el Espíritu Santo que es el que obra en nuestro corazón. Nosotros no tenemos la facultad de hacer nacer a nadie, solamente somos como los parteros, ayudando a que los bebés puedan nacer. Pero el que hace que el bebé se pueda formar, que usted pueda nacer otra vez, es la palabra de Dios y el Espíritu Santo, ocasionan un nuevo nacimiento en la vida de cada persona. Entonces podemos ser renacidos, podemos volver a nacer por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Entonces nacer del Espíritu es eso, nacer del Espíritu Santo. ¿Sí? Jesús dice en Juan 3, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es físico es algo físico. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que el nacimiento físico es el nacimiento natural. Pero el nacimiento espiritual, este nuevo nacimiento, es un nacimiento, escúcheme, sobrenatural. Es un nacimiento sobrenatural. Es una obra extraordinaria, milagrosa, inexplicable del Espíritu Santo al hacer que en el corazón de una persona entonces nazca una nueva vida.
Y ahora entonces tiene una relación con Dios de amor y ama a Dios y entonces quiere seguirle y servirle hasta el final de sus días. Quizás no se puede entender bien y Jesús lo sabía, por eso dice en Juan 3, versículo 8, Juan 3, versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido. Dice, pero ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Y dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es como el viento. Entonces no podemos verle, pero podemos escuchar su sonido. Entonces no sabes de dónde viene ni a dónde va, pero puedes oír su sonido. Sabes que hay viento. Y dice, así es aquel que nace del Espíritu. No sabes cómo está pasando. No sabes cómo está naciendo otra vez, pero puedes ver su sonido, puedes ver sus frutos. Porque esa persona que ha nacido de nuevo está cambiando. Ahora ama a Dios, ahora tiene una comunión con Dios, ahora ama a su familia. Así como los fariseos estaban tan perdidos. En ese tiempo las personas maltratan a sus familias, golpean a sus esposas, roban, están entonces embriagándose, teniendo vidas desordenadas. Los jóvenes no tienen problemas en tener intimidad. Entonces hay un montón de cosas, robo, mentiras, engaños en el propio hogar, en las propias casas. Lo que se necesita es un nacer de nuevo de cada uno de sus integrantes para que podamos como Nicodemo ver y entrar en el reino de Dios. Nacer de nuevo, así entonces es experimentar en nuestra vida algo sobrenatural, que no se puede explicar muchas veces con palabras, pero que se puede ver los frutos, como dijo Jesús en el versículo 8. Es algo sobrenatural que solamente el Espíritu Santo puede hacer, nadie más. Yo solo soy portador de la verdad. La Biblia solamente tiene registrado, escrito todo aquello que Dios quiere que podamos aprender, pero está en el cristiano, está en la persona. Dejar que Dios nos dé una nueva vida, una nueva y completa vida, literalmente un borrón y cuenta nueva, un reinicio, volver a empezar. Y esto, escúcheme, esto no es una metáfora, esto no es una metáfora, es decir, no es una figura, no es que como que Dios hace como que tenemos una nueva vida, algo así, no es una figura, sino es literalmente Él nos da una nueva vida. Hemos vuelto a nacer. Cuando ustedes saben la historia, el hijo pródigo, ya sabes, deshonró a su padre, le dice, padre, dame la mitad, dame la parte de los bienes que me corresponde, y él se fue y vivió perdidamente. Pero cuando regresa, dice la Biblia en Lucas 19, miren lo que dice su propio padre. En Lucas 15, 24, le dice, cuando el hijo vuelve a casa, dice el padre, porque mi hijo era muerto, pero dice, era y ha revivido. Mi hijo era muerto, sí, muerto era, pero ha revivido. Ahora tiene una nueva vida. Eso es lo que pasa. Literalmente hay una transformación, literalmente hay un cambio en la vida de las personas que entonces quieren experimentar esta nueva vida. Venir a la iglesia no te da una nueva vida. La iglesia puede ser como un parlante que te predica la verdad, pero la nueva vida te la da la palabra de Dios y el Espíritu Santo operando una vez más en tu ser. Así que no se trata de una nueva vida, entonces como algo que depende de nosotros, o sea, como que tengo que cambiar, yo debo de cambiar, no. Es que Dios pone en nosotros una nueva naturaleza, es como con nuestros hijos. Nuestros hijos se parecen a nosotros. Muchas veces cuando estoy con mis hijos por algún lado, la gente me dice, oh, mira, un Jimmy pequeño, dicen de Mateo. Oh, mira, Gracia, una Inés pequeñita. Los hijos se parecen a sus padres. Es parte de su naturaleza, lucen como sus padres. Cuando una persona nace de nuevo, se parece a papá. ¿Acaso no hemos escuchado de tal palo, tal astilla? Dios pone en nosotros esa nueva naturaleza, su naturaleza divina la pone en nosotros y cambiamos y miramos el pecado de forma diferente y miramos las pruebas y las dificultades de manera diferente. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva vida.
Ya no tenemos esa vida vieja y amargada y estresada y aburrida y tediosa. Tenemos una nueva vida de gozo, de disfrute, de bendición por Cristo Jesús. Así que esto no se trata de una nueva religión. Hay muchas personas que están pensando, ya, ustedes quieren cambiar de religión a las personas. Esto no se trata de cambiar de religión. Esto se trata de tener una vida nueva. Se trata de tener una vida verdadera, de volver a nacer literalmente en Dios, en su Espíritu Santo. Así que lo que Nicodemo necesitaba no era más leyes, más religión. Lo que él necesitaba era una vida de verdad. Y que por la gracia de Dios, aunque no lo podremos terminar esta noche, él lo tuvo. Porque Nicodemo, déjeme decirle, fue salvo. Nicodemo nació otra vez. La próxima semana voy a dar las pruebas de esto, pero es importante entonces para nosotros también hacer lo mismo que hizo él, experimentar un nuevo nacimiento. ¿Sí? Dios quiere hacernos nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17, eso usted lo debe de saber de memoria, ¿no es cierto? 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, complételo por favor, si puede completarlo, complételo. Desde acá le escucho, ¿sí? Nueva criatura es. Nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron. Dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas, y la palabra todas es todo. Tu matrimonio, tu familia, la relación con tus padres, tu trabajo, tu economía, tu descanso, tu enamoramiento, cualquier cosa, tu profesión, entonces tus estudios, todo es nuevo, todo es diferente, tus metas, tus sueños, tus anhelos, todo es diferente. Antes, como viejas criaturas, entonces teníamos sueños terribles y egoístas y pecaminosos, pero en esta nueva vida todo es precioso. Cristianos, vivamos como nuevas criaturas. No vivamos como si fuese que todavía no hemos vuelto a nacer. Si usted ha nacido de nuevo, se debe de evidenciar que usted es una nueva criatura, con nuevas palabras, con una nueva forma de amar a su familia, a sus hijos, con una nueva forma de respetar a sus padres, de respetar a su esposa, a su esposo y tener un matrimonio especial como nuevas criaturas, como nuevos nacidos. Vivamos de esta vida nueva. Si usted, amigo, amiga, señor, señora, quizás que está viéndonos, Dios le invita en esta noche a nacer de nuevo. Él quiere hacer de su vida una vida nueva. Este tiempo de pandemia para muchos va a ser como un nuevo comienzo, y eso está bien. Pero lo que Cristo quiere hacer es una transformación completa de su vida. Poner cosas completamente nuevas dentro de su ser. Gozo, paz, paciencia, amor. Tantas cosas que Dios quiere hacer. En esta noche Él ofrece, pero tiene que venir como Nicodemo a Jesús, arrodillado y decirle, Señor Jesús, por favor, quiero nacer de nuevo. Quiero nacer de nuevo. Usted será una nueva criatura por el Espíritu Santo. Vamos a orar en este tiempo. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo precioso de Timoteo, que, amado Dios, él pudo reconocer que aunque lo tenía todo y tenía riqueza y tenía posición, él sabía que algo diferente debía de pasar en su vida. Te suplico por cada persona que está, Dios, en esta noche viendo la transmisión. Yo no sé cuántos de los que están allí y los que verán después este video, Señor, han nacido de nuevo. Es posible que muchos hasta vayan a una iglesia o antes de la pandemia hayan asistido a alguna iglesia, pero no sé si de verdad han nacido otra vez. Que tú puedas poner en su corazón la convicción de si han nacido o no han nacido de nuevo. Y que si en caso se dan cuenta que todavía no han nacido de nuevo por el Espíritu Santo y por la palabra, que en esta noche ellos puedan nacer otra vez. Que allí donde están ellos, Señor, tú les ayudes a hacer una oración sencilla, como quiero nacer de nuevo, y que lo supliquen y que de verdad lo entiendan y lo crean. Señor, ayuda a que cada miembro de nuestra familia hayan podido nacer de nuevo, nuestros hijos, nuestros padres, cada familiar, nuestro esposo y esposa, que oremos por la salvación y el nuevo nacimiento de aquellos que nos rodean. Dios, sin ti estábamos muertos, sin ti no teníamos vida.
Si no fuera Dios por tu palabra y el Espíritu Santo que nos hacen nacer de nuevo, ¿dónde estaríamos nosotros? Por favor, salva a cada persona. Yo estoy seguro que aquí más de una persona todavía no te ha aceptado, aún no ha recibido este nuevo nacimiento. Te pido que obres, por favor, Padre amado. Te suplico, obra en el corazón de esta persona. Gracias por amarnos tanto, por tu amor fiel. Bendice a cada persona que está orando ahora mismo con todo su corazón. Gracias por hacernos nuevas criaturas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por conectarse a esta transmisión. No puedo ver aquí los saludos o los mensajes y todo de ustedes, pero estoy seguro que han dejado saludos y le animo para dejar alguna petición de oración tal vez para estar orando durante la semana. Hermanos de la Iglesia Libertad, les animo a conectarse por la aplicación de Meet, de acá en 5 minutos que nos conectamos entonces. Hermanos, Dios les bendiga. Un abrazo a todos. Nos encontramos el día miércoles a las 7. Bendiciones a todos.